Con Marcelo Calpelo, es economista y nos va a explicar un poquito, porque no sé si te pasa, Gaby, pero a mí sí, cuando hablamos de tantos miles de millones de dólares, comenzamos a pensar, bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Tenemos esos 10.000 millones que tenemos ahora acordados con el Fondo Monetario? Una situación compleja. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ahora intentando entender y comprender el panorama internacional con esto que decía Gaby, vencimientos y también con una búsqueda también de prosperidad para el país. Sí, ese acuerdo técnico después se tiene que ratificar a nivel de directorio. Implica, como recién explicaban, la entrada de 4.700 millones de dólares, pero que en realidad se usan para pagarle al mismo Fondo Monetario Internacional la deuda que vence, la que vence entre noviembre pasado y abril de este año. O sea que el gobierno va a recuperar parte de los dólares que usó de las reservas para pagar la deuda en noviembre y la que iba a usar en enero y en abril, recupera ese dinero con un nuevo préstamo del fondo, que en definitiva es lo que viene ocurriendo en los últimos años, donde el fondo le va prestando a la Argentina un monto que es parecido a lo que Argentina le tiene que pagar al fondo. Vos sabés, Marcelo, la otra vez, la semana pasada hablaba de esta relación tóxica que tienen los distintos gobiernos, han tenido los distintos gobiernos de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional. Y está bueno lo que aclarás y lo que detallas. Che, el fondo nos presta, le presta al Estado argentino para pagarle una deuda que el Estado argentino tiene con el fondo. Claro. En los hechos es eso, te da un dinero que lo usás para pagarle al mismo fondo, y como se trata de un acuerdo entre un país y un organismo internacional donde no hay garantías, no es como un crédito hipotecario donde si no pagas te llevan tu casa. Acá no hay garantías, y entonces la garantía ¿cuál es? Que el fondo le dice al país, bueno, yo le renuevo el préstamo, pero usted por favor haga las cosas bien, deje de tener déficit fiscal, deje de emitir dinero, acumule reservas. Y ahí vienen las condiciones, las famosas condiciones del fondo, que son condiciones para que nosotros arreglemos nuestros problemas, en definitiva. O sea, nosotros deberíamos arreglar esos problemas aún si no tuviéramos estos acuerdos con el fondo. Marcelo, y en este sentido, ¿sí? Sí, completa, por favor. Sí. Dado que en el semestre segundo del año pasado no se habían cumplido las metas con el fondo, recuerden que en medio de la campaña electoral se dio lo que se llamó el Plan Platita por el ministro Massa, y que era candidato a la presidencia, no se cumplieron con las metas del segundo semestre, y por ende ahora, para retomar el acuerdo, Argentina ha tenido que sobreactuar. Entonces, lo que el gobierno ha prometido son metas más exigentes que las que el mismo acuerdo preveía para este año. Este año el acuerdo que ya estaba firmado preveía para el año 2024 que el gobierno de Argentina tuviera un déficit primario, un déficit fiscal primario de 0,9% del Producto Interno Bruto. Y el gobierno que ha prometido para este año, que en vez de un déficit de 0,9 va a tener un superávit de 2 puntos del PIB. Claro, promete, la gestión de Milei promete números o estadísticas que está por encima de la exigencia del Fondo Monetario Internacional incluso. Tengo una pregunta que tiene que ver con la diaria y la doméstica, la de cada día. Estos acuerdos de la macroeconomía, el desembolso del fondo y los condicionamientos para déficit primario o superávit, ¿cómo repercuten en la microeconomía? ¿Cómo le va a impactar al televidente que nos está viendo en este momento? Y si es que le va a impactar. Primero, tener acuerdo con el fondo no implica que mañana mejoren las cosas, pero sí implica que si no tuviésemos el acuerdo y no entraran estos fondos, no le podríamos pagar al FMI los vencimientos de los próximos meses y caeríamos en default con el fondo, y caer en default con el fondo es un hecho grave, porque además hay otros organismos que te dejan de prestar, y agravaría la crisis de Argentina. Entonces no mejora nada rápido, pero evita problemas mayúsculos a futuro. ¿Qué pasa en la diaria? Sí. En la diaria, el gobierno de Argentina, ya sin el acuerdo con el fondo, había anunciado que iban a pasar de déficit fiscal a superávit, con las medidas que ya se conocen. Alguna suba de impuestos,
sobre todo para el comercio exterior, y reducciones de gastos. Eso lleva inicialmente a que la actividad esté, sobre todo el consumo, esté bajo. Eso ya era así y va a seguir siendo así por unos meses, por el ajuste que ya se había anunciado. No es que viene ahora por esto que se firmó con el fondo o se va a firmar con el fondo, sino por lo que ya se había anunciado. Es tomar una medicina por un problema que teníamos para solucionar un problema de una enfermedad, pero la medicina es mala, es decir, la medicina no nos gusta. Por unos meses nos va a hacer pasar mal, sobre todo lo que es el consumo privado a nivel de la economía. Y justamente eso te quería preguntar, porque recién hiciste una alusión a por qué es importante pagarle al Fondo Monetario Internacional, pero viste que hay miradas muy amplias y sobre todo en redes sociales esto es un debate que se da mucho, que es si es una prioridad o no pagarle al Fondo Monetario Internacional. Como economista acabas de dar una clave acerca de eso, pero si tuvieses que explicarnos por qué es tan importante. Y bueno, primero siempre hay que pagar las deudas. Una persona, una familia o un país, si no se pagan las deudas, se pierde credibilidad. Si no pagas las deudas, después cuando te hace falta crédito en el futuro no te lo dan. Una familia, una persona, si no paga sus deudas, cuando después quiera desarrollar algún proyecto en el futuro y vaya a buscar financiamiento, nadie le va a prestar. Y entonces su economía va a tender a estancarse. Con un país pasa lo mismo. O sea, es bueno pagar las deudas. Los que dicen que no hay que pagarle al fondo tienen una visión muy particular de la economía. Ellos dicen que la deuda es mala, tener deuda es mala y que no hay que pagarla. Ahora, cuando uno les aclara de que la deuda de un gobierno o de una familia se genera por el déficit que se tiene todos los días, la deuda de hoy es la suma de los déficits que hubo en el pasado, por lo cual nos endeudamos, y que para no tener déficit hay que ajustar las cuentas del Estado, hay que tener más ingresos y o menos gastos. Esa parte ya no les gusta porque dicen eso es ajuste fiscal. Pero ¿cómo? Si no te gusta la deuda, no te debería gustar tampoco tener déficit fiscal. Ahí eso matemáticamente no cierra. Es una cuestión ideológica. Si hay déficit fiscal, después hay deuda, y si hay deuda, habría que pagar. Si no la pagamos, somos unos irresponsables. Marcelo, te hago la última y apelo a tu brevedad. Ayer, dentro del anuncio por parte de Caputo, hubo una advertencia del ministro de Economía en torno a la discusión que se lleva en el Congreso por la ley Ómnibus. Dijo que serán aún más duras las medidas si no hay un respaldo de la política. ¿Crees lo mismo? ¿Crees en sintonía con el ministro de Economía que si no hay un respaldo legislativo a la gestión presidencial, podría empeorar la cosa en materia de ajuste? Las medidas de ajuste anunciadas son bravas, ¿ya? O sea, no es que sean light, son bastante importantes. Pero ¿qué está pasando con el hecho de que se demora la discusión en el Congreso y vaya a saber cuánto tiempo se va a demorar? Que los mercados se empiezan a poner nerviosos porque se empieza a especular de que la ley no va a salir nunca. Y no solo que no va a salir esa ley, sino que en general las políticas de gobierno no se van a poder desarrollar, porque como no tiene mayorías en ninguna de las dos cámaras, nunca le van a aprobar en el Congreso las leyes que hacen falta. Y eso empieza a generar movimientos en la economía, como el dólar que ya subió, el dólar, algunos de los dólares alternativos y el blue también. Es decir, si no sale la ley, la economía va a empezar a tener de nuevo algunos problemas adicionales a los que ya tiene, por el hecho de que se va a poner en duda la gobernabilidad. O sea, si el gobierno tiene capacidad de llevar a cabo lo que anuncia, porque a los anuncios después hay que plasmarlos en decretos o en leyes. Y si son decretos de necesidad y de urgencia, después se tienen que ratificar por lo menos en una de las dos cámaras, y eso no está ocurriendo. Por eso sí podrían aparecer medidas más duras, pero no solo medidas, sino que la economía no tiende a solucionar sus problemas si en los mercados se ve, o la sociedad ve, de que no se aprueban las medidas que el gobierno quiere tomar. Muchísimas gracias, Marcelo, por toda la explicación y te deseamos un buen día. Que andes muy bien. Buen día para usted.